la sesión. Muy buenos días, bienvenidos hoy 25 de noviembre del 2020. Les recuerdo por favor colocar sus nombres en el chat para el llamado a lista. Entonces vamos a arrancar por algo muy importante. Todos creemos saber qué es materia, todos creemos saber de qué está compuesto el universo y pues que todo lo que toco es materia. Entonces vamos a definir en primera instancia la materia como todo aquello en el universo, todo lo que está en el universo, que tiene dos características principales. La primera es, tiene masa, tiene una cantidad de masa que yo puedo medir y calcular, por ejemplo, puedo tocar, listo, o tiene alguna propiedad asociada con la masa. Y la segunda es que ocupa un espacio en el universo. Entonces, primero, tiene masa, segundo, ocupa un espacio. Esas son las propiedades que voy a relacionar con la materia como tal. ¿Listo? Entonces, las características que vamos a distinguir y las características que vamos a tomar en cuenta para poder dividirlas son dos tipos, dos características de la materia. Las generales, que las puede tener cualquier tipo de materia en el sistema, y específicas que son relativas a cada sustancia como tal. ¿Listo? Entonces, evaluemos en este caso. La masa ya vimos que es una característica que debe tener cualquier tipo de materia, por tanto es general. El volumen debe ocupar un volumen en el espacio, es algo general. La temperatura nos indica la cantidad de movimiento interno de las partículas de un sistema, entonces nos indica un estado de energía aproximado, por tanto es algo que tiene como generalidad cualquier estado de la materia. ¿Listo? La elasticidad hace referencia a qué tan fácil es mover un objeto o qué tan fácil es manipular su estructura para que tenga ciertas propiedades de regresar al punto de inicio. ¿Listo? E inercia es la tendencia que va a tener un cuerpo a realizar un movimiento. Esas son las características generales que tenemos. ¿Cuáles son las específicas y por qué se le llama específicas? Porque son relativas a cada sustancia. ¿Listo? Como cuáles tenemos acá. Propiedades organolépticas. Cuando dice propiedades organolépticas se hace referencia a todo lo que es olor, color, viscosidad, todo lo que yo puedo describir con mis sentidos. ¿Listo? Órgano de órganos, léptico como descripción. ¿Listo? Entonces tenemos el color, el olor, eh, ¿cómo sería esto? La viscosidad. Cosas que, por ejemplo, usted si coge un café y coge agua, oliéndola sabe cuál es la diferencia entre ellos, ¿listo? Densidad. La densidad está asociada con que la densidad no es más que la cantidad de masa que yo puedo contener en un volumen. Entonces, miren que viene de dos cantidades, de dos características que son generales, viene de la masa y el volumen. Pero muchas veces hay cuerpos que son muy densos, es decir, que tienen mucha masa en poco volumen. Y eso hace que sean más difíciles de quebrar o más difíciles de manipular. Y hay sistemas que son muy poco densos, como el icopor, por ejemplo. Tienen un gran volumen, pero la masa que tienen es muy poca, entonces son muy fáciles de cargar y manipular por eso. O sea, es una relación entre la masa y el volumen, ¿listo? Pero como tal es específica de cada sustancia. Cada sustancia puede tener diferentes densidades. ¿Por qué? Porque es el peso de la sustancia en un volumen determinado, ¿listo? Eso también me lleva a la dureza. La dureza como tal es la resistencia a la ruptura mecánica que puede presentar un no una sustancia, listo, una materia. Entonces siempre tendremos sustancias que si yo las hago así, se parten fácilmente, y otras que no se partirán muy fácilmente. Eso es a lo que hace referencia con la dureza. Punto de fusión y punto de ebullición. Es decir, a qué temperatura yo puedo cambiar de estados de la materia y eso va a depender de la energía contenida en cada tramo de materia y por tanto en cada tipo de los mismos. Listo, va a hacer que cambien constantemente. Entonces ya tenemos las propiedades generales y propiedades específicas de la materia. De acuerdo a cómo yo las vaya connotando, pues vamos a ir teniendo una u otra de ellas. ¿Listo? Ver aquí. Listo, entonces ahorita sí, analicémoslas a totalidad.
y aquí tenemos los ejemplos de cada una de ellas como tal. Entonces tendríamos en primera instancia, por lo menos aquí hay pepitas de café, ¿listo? Propiedades organolépticas serían el olor, el sabor, ¿listo? El color, la forma, la textura, todo lo que yo puedo describir con mis sentidos es lo que yo voy a conocer como una propiedad organoléptica del sistema, ¿listo? Y es muy importante en este caso porque las propiedades organolépticas tienen una característica en las ciencias naturales, es que son subjetivas, ¿listo? ¿Qué quiere decir que sea subjetivo? Que depende principalmente del observador. Puede que para alguien no le guste el olor del café, pero y eso hará que su descripción del olor sea diferente a alguien que le agrade el olor. ¿Listo? Entonces, por eso son observaciones subjetivas, dependen del observador y por tanto dependen de la neutralidad que el observador tenga en el sistema. ¿Listo? Entonces, en ese caso, siempre que le digan a usted una cualidad subjetiva, que le digan qué opina usted de ese sabor, usted está dando un análisis organoléptico y ese análisis va a estar subjetivo a su pensar sobre el sistema. ¿Listo? Esa es una. Mientras que el resto ya las buscamos desligar de esa subjetividad. La dureza, por ejemplo, indica cuál es la resistencia del sólido a ser rayado. En este caso vemos un daño mecánico sobre el sistema, ¿listo? Y es común que entonces que esa resistencia que tenemos ya no sea subjetiva, ya no depende, es que a mí me cae bien este pedazo de cuarzo, entonces lo voy a intentar rayar y porque me cae bien no se raya, no. Depende de los tipos de materiales que entren en contacto, ¿listo? ¿Cuál es más duro? Hay algo que se llama la escala de Mohs que determina la dureza de los materiales y el material más duro que hay en este planeta es el diamante. ¿Por qué? Porque el diamante solamente puede ser rayado o cortado con otro diamante. Eso hace, entonces siempre tengamos en cuenta esto. ¿Listo? Rayado o incluso también podemos que un quiebre no es más que una línea, un rayón lo suficientemente profundo para fracturar partes del material en dos partes. ¿Listo? Entonces siempre dureza, pues a quebrarse o a ser rayado en el sistema. La densidad, como ya les dije, es una relación de cuánta masa hay por unidad de volumen. Entonces, como vemos aquí, es una relación entre la masa y miremos lo que tenemos aquí. Tenemos agua en tres estados. El primer estado contiene una organización casi perfecta de las moléculas de agua. ¿Listo? Si lo ven bien, ahí están muy bien organizadas y eso forma el sistema sólido. Y aquí, como vemos, hay muchas moléculas de agua. Posterior a ello, le aplicamos un poquito de calor. De aquí a aquí le aplicamos calor. ¿Y qué pasa? Pasa de estado sólido a estado líquido. Listo, y miren en el líquido ya no se ven ordenadas, ya se ve que unas van para acá, otras van para allá, pero se ven más desordenadas y de paso no se ven tantas, no se ven aglomeradas en el mismo espacio. Esto hace que la cantidad de masa haya bajado a pesar de que el volumen es el mismo y eso hace que entonces la densidad cambie. La densidad 1 es diferente de la densidad en el líquido. ¿Listo? ¿Cuál va a ser más denso? El que tenga más masa en el mismo unidad de volumen. Entonces, de los tres, el más denso va a ser el que tenga más masa, va a ser el estado sólido. Siempre cuando tengo una materia o una sustancia en tres estados, el estado sólido va a ser el más denso, ¿listo? Y el estado gaseoso va a ser el menos denso. ¿Por qué? Porque miren, en el mismo unidad de volumen, el volumen de los tres es igual, pero en este sistema yo tengo la menor cantidad de masa, la masa mínima. Entonces ahora la relación división masa-volumen va a ser la más pequeña porque el volumen va a ser el más grande. Entonces esta va a ser diferente del sistema líquido y va a ser por tanto la menor. Entonces si yo quisiera ubicar esto sería así. Son diferentes, pero yo puedo decir que la del estado sólido es mayor que la del estado líquido y es mayor que la del estado gaseoso, ¿listo? Pero entonces la relación que vamos a tomar en cuenta en nuestro sistema va a ser siempre la siguiente. Densidades, ¿qué tanta masa? Por lo menos este cubito. Miren, aquí tengo un cubito de madera. La idea que vamos nosotros a tomar en cuenta aquí es, ¿qué tanta masa de madera hay en este volumen? Entonces yo para medir el volumen simplemente lado
por lado, por profundidad, tomo el volumen del cubo y lo peso. ¿Listo? Si me da 100 gramos y el volumen me da 100 mililitros, 100 dividido 100 me da 1. Me da 1 gramo por mililitro. Es decir, que cada mililitro de madera tiene un peso de 1 gramo. O que cada gramo de madera, si lo ubico de forma cúbica, me va a ocupar 1 mililitro de volumen. ¿Listo? Eso me indica a mí siempre la función densidad. Con base en eso vimos que al aplicarle materia pasa al aplicarle la materia a temperatura pasa de un estado a otro. Esto se hace con variaciones de la temperatura. O yo caliento o yo enfrío, pero pues puedo pasar hielo a líquido calentándolo y líquido a gas lo sigo calentando, ¿cierto? O como cuando vemos que hacemos hielo. Tomamos agua a la llave y le bajamos la temperatura y obtenemos hielo. Cuando yo bajo la temperatura, llega un punto en el cual las moléculas pasan de este desorden que está aquí a este orden que está acá. Cuando empieza a pasar eso, hay un proceso que se llama solidificación y cuando yo paso de sólido a líquido hay un proceso que se llama fusión. Entonces, ese proceso de fusión, justo a la temperatura a la cual empieza el proceso, se llama punto de fusión y mírenlo, aquí está. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa a estado líquido, ¿listo? Entonces, es la temperatura a la cual empiezo a pasar las moléculas de este sistema totalmente ordenado, lo paso a un sistema más fluido. Entonces pasa de sólido a líquido, esa es la temperatura de fusión. ¿Listo? ¿Y cuál es la temperatura de ebullición? Que la vamos a ver acá. La temperatura de ebullición es escoger de líquido a gas. ¿Listo? La temperatura a la cual empieza a pasar eso se conoce como temperatura de ebullición. Porque ebullir es el proceso en el cual yo paso de líquido a su estado gaseoso. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren, es un proceso físico donde una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso y cuando un líquido está a altas temperaturas está hirviendo. ¿Listo? O sea, vamos a definir esto. Hervir es el líquido a altas temperaturas y está en el proceso, ¿listo? Y el proceso que yo llamo ebullición es eso, es tener el estado pasando de líquido a estado gaseoso constantemente. Bueno, sino que el término coloquial es ebullir. Hay una diferencia, y aquí les voy a aclarar esto para que les quede para la vida, hay una diferencia entre ebullir y evaporar. ¿Cuál es la gran diferencia entre ebullir y evaporar? Usted cuando tiene un recipiente con un líquido en su interior, vamos a ver, con un líquido en su interior, siempre las moleculitas o la parte, la capa más externa, la capa que está aquí arriba, la que acabo de dibujar literalmente, va a estar compuesta por pequeñas moleculitas del líquido, ¿listo? Entonces siempre a cualquier temperatura mayor a la temperatura ambiente o mayor a la temperatura del líquido, si este líquido está a 0 grados centígrados, a cualquier temperatura mayor a 0 grados centígrados, una moleculita de aquí va a adquirir la energía para pasar acá. ¿Listo? Y ese proceso se conoce como generar vapor o evaporación. ¿Listo? Eso es evaporación, o sea, cuando usted diga, es que se está evaporando el agua, es que simplemente a temperatura ambiente, parte de las moléculas están pasando a estado gaseoso y formando lo que nosotros conocemos como vapor. Sin embargo, cuando llega al punto de ebullición, cuando llega a ebullición o está hirviendo, lo que ocurre es que todas las moléculas, hasta la molécula que está acá abajo, las de la última capa, por la temperatura elevada, que ya sí obviamente es alta, supongamos la del agua a 100 grados centígrados, pues hasta las de acá abajo empiezan a tratar de salir y pasar a fase gaseosa. Ahí no está formando vapor, sino que estoy ebulliendo la sustancia, es decir, todo, absolutamente todo empieza a tratar de pasar a fase gaseosa. En ese punto es donde yo hablo de que el agua está hirviendo o que el agua está pasando a estado de ebullición, pasando a ebullición del sistema. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos términos que tenemos ahí. Y la materia puede cumplir con todas esas características. Se puede evaporar así como vemos aquí, puede estar hirviendo así como el agua que se ve aquí que está
en movimiento por la temperatura. Esos son los conceptos que vamos a tener para las propiedades específicas de la materia. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, esos son los desarrollos rápidos que tenemos acá, pero ahora vamos nosotros a continuar con el sistema. Me llegó aquí ebullición y de aquí pasamos al siguiente tema, a la siguiente temática. Entonces, en la anterior ya llegábamos hasta la ebullición, que era una de las propiedades específicas, propiedades de ebullición, y ya pasamos a realizar la actividad desarrollada para ese tema. ¿Listo? Esa es la rápida. Ahí ahora vamos nosotros a hablar sobre qué propiedades tiene la materia. Vamos a entrar a profundizarlas en este otro recurso. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las propiedades generales de la materia? ¿Listo? Entonces vamos a tener que describirlas como cualitativas, ¿listo? Y cuantitativas. En este caso, miren, las propiedades de la materia son descripciones cualitativas, es decir, que yo le puedo dar una cualidad a la materia para caracterizarla. Puedo decir, esta materia es roja, esta materia también es roja, entonces ambas van al mismo sistema de materia roja, ¿listo? Las cualitativas que tienen no proporcionan mucha información. Esto solo me dicen una característica de la materia, pero sí me permiten a mí separarlas de forma básica. Como le acabo de decir, todo lo rojo va a ir acá, todo lo azul va a ir acá. Entonces no me dice mucha información, no me dice qué es, ni de qué se compone, simplemente me dice una cualidad, un estado de agregación. ¿Listo? Entonces, veamos a ver qué pasa por acá. Una descripción cualitativa puede ser, por ejemplo, esto. Carlitos pesa 10 kilogramos menos que su primo Andrés. No me está diciendo cuánto ni en qué cantidades están, simplemente me está asociando una relación de que uno de los dos pesa más que el anterior. ¿Y qué estoy tomando en cuenta en esta propiedad? Estoy tomando en cuenta la masa. ¿Listo? Pues permítanme, acá les comento antes de eso, había un pedacito que se trabó, pero listo. Entonces, en este caso, miren, había este pedazo. La licuadora no puede ocupar el mismo lugar que el horno, ¿sí ven? Porque estamos hablando en este caso de espacio. Y el espacio no lo puedo cuantificar, solo lo puedo cualificar. Es decir, aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio, aquí hay otro espacio. Ya después yo le doy unidades de medida y puedo decir, ahí tengo un espacio vacío de tantos litros. Pero en primera instancia simplemente vamos a asociar, primera, el espacio. Características de la materia, recuerden. Tiene masa y ocupa un espacio, entonces no pueden coexistir dos en el mismo espacio como tal. Cada uno tiene su propia masa y la masa es una característica que me permite a mí dar un orden jerárquico. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa menos? ¿Listo? Entonces ya vamos viendo las dos principales características de la materia y cómo se relaciona con sus propiedades. Ahora tenemos en el sistema que enumerarlas como tal, entonces vamos a ver cada una de ellas. El primero, volumen, ¿listo? ¿Qué es un volumen? Un volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, es decir, cuál es el espacio que lo ocupa. Entonces, por eso tenemos aquí el efecto de una roca y una probeta, ¿listo? Vamos a ver. Las unidades son simples, vienen en centímetro cúbico, metro cúbico para los sólidos y en litros para los líquidos. ¿Cómo funciona este experimento? Antes de pasar a explicarles de dónde vienen esas unidades, este experimento funciona porque yo quiero saber cuál es el volumen de esta roca. Entonces, miren, coloco agua y mido cuánto hay. Hay 22 mililitros de agua. ¿Yo qué hago? Adiciono la roca y veo cuánto me desplaza el líquido. Eso es un principio. El volumen que usted sumerge es igual al volumen que usted desplaza. Entonces, miren, subió de 22 a 26. Por tanto, 26 menos 22 les va a dar el volumen de la roca. ¿Cuánto es eso? 4 mililitros. Pero aquí, entonces, la roca tiene un volumen de 4 mililitros. Pero aquí, entonces, se preguntan, no, pero a mí me dijeron que los sólidos eran centímetro cúbico y metro cúbico y los líquidos eran litros. ¿Cómo así que me está dando
mililitros. Vámonos a la pizarra para poder explicarles esto, chicos. Entonces, resulta y acontece que cuando usted tenga un sistema en estado sólido, usted va a tener, ¿tiene usted en primera instancia? Vamos a borrar esto y vamos a colocarlo bien bonito para que a ustedes les quede bien claro. Vamos a dibujar en tres dimensiones. Primero tenemos este sistema, ¿cierto? Eso es lo que usted primero le va a coger otra vez a este cubito de madera. Usted le va a tomar medida. Lo primero que usted ve es aquí y aquí usted ve un cuadrado y construye este cuadro que le va a dar un área. ¿Listo? Pero miren que para hacerlo en tres dimensiones necesitamos que él tenga también una profundidad, otra escala. O sea, tengo que medir esta, esta y esta que está acá al fondo. ¿Listo? Para construir el cubo como tal. Entonces, esa otra profundidad que vamos a tener, ¿qué pasó aquí donde le pinché? Esa otra profundidad que vamos a tener es lo que nos da a nosotros la tridimensionalidad del sistema. Entonces, ¿de dónde sale esto? Sale de que la primera medición que usted hace, la hace aquí en unidades de longitud. Entonces, esas unidades de longitud pueden ser dadas en metros o en centímetros. Y usted acá tiene otra unidad de longitud, entonces también da en metros o centímetros. Cuando usted haya la primer factor dimensional, que sería el área, sería longitud por longitud, lo que es igual a centímetro por centímetro o metro por metro. Entonces el área usted le va a dar en centímetros al cuadrado o metro cuadrado. Listo, esa sería el área. Pero ahora usted necesita complementar, necesita generar tridimensionalidad, entonces usted va a tomar otro de estos y va a medir ahora usted. ¿Listo? ¿Qué vamos a medir aquí? Simplemente vamos a diagramar que hay una tercera dimensión, también medida en longitud. Entonces ahora sí, vamos a hallar el volumen, porque el volumen, recuerde que es el espacio total, es describir toda la figura. Entonces vamos a tener el volumen. ¿Cómo lo hallo? Simplemente sería la longitud 1 por la longitud 2, esta longitud 1 por esta longitud 2, y hallo esta tapa. Y ahora sí, ¿por cuánto se me va en la profundidad? Por la longitud 3. Eso me va a dar centímetro por centímetro por centímetro o metro por metro por metro. Cualquier cosa multiplicada 3 veces por sí mismo es como si yo lo elevara al cubo. Entonces, centímetro cúbico o metro cúbico. ¿Listo? Y entonces, y aquí tenemos una connotación para definir eso. Mientras que en los líquidos yo no puedo medirle un lado para acá, otro lado para allá y otro lado para arriba, no. Yo lo único que puedo hacer en ese sistema es medir como tal el volumen ocupado en un recipiente, ¿listo? Entonces, ese volumen ocupado en el recipiente es el que yo llamo en litros y sus submúltiplos que serían mililitros, litros, decilitros, centilitros y todos los asociados a litros, ¿cierto? Ahora, en esta parte estamos relacionando el volumen. Este principio que vemos aquí se conoce como el principio de Arquímedes. Y Arquímedes estudió el desplazamiento del volumen que tenía un cuerpo, ¿listo? Y con base a eso, nosotros también podemos calcular el volumen. ¿Cómo calcularía yo, por ejemplo, aquí la densidad? La densidad de la roca o de este material. Entonces, miren, lo primero sería pesarlo. Yo voy a una balanza y peso la roca. ¿Listo? Y segundo, la sumerjo aquí y aquí que estoy hallando el volumen. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Y así determinamos otra propiedad. El primero que ya hemos visto, volumen. Sale facilísimo. Segundo, la masa. ¿Qué es más fácil que medir la masa? Simplemente es pesar con respecto a una referencia. ¿Listo? Saber cuál es la fuerza que él tiene en función de la gravedad que va hacia el suelo. ¿Listo? Y se determina como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, en este caso, tenemos un ejemplo donde tenemos la masa del pescado y la masa de una cantidad de naranjas. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver aquí? Simplemente estamos en la balanza equilibrando cuál tiene más peso, cuál tiene más cantidad de materia.
Listo, en ese caso por lo menos vemos que como la balanza se desplaza hacia abajo más con las naranjas, la que más cantidad de materia tiene es la naranja. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros en física que fuerza es igual a masa por la gravedad. Entonces, a mayor masa, mayor fuerza hacia abajo. ¿Listo? Ese es el principio. Entonces, quien pese más, quien tenga más masa, va a jalar más fuerte la materia hacia el suelo. ¿Listo? Y ese se conoce como balanza. ¿Y en qué se mide entonces? Se mide en gramos o en 1000 gramos, que es lo que nosotros conocemos como un kilogramo. Esas son las unidades de masa que vamos a tener. Entonces vamos a tener masa como tal en gramos o masa en kilogramos. ¿Y masa qué es? La cantidad de materia que contiene el cuerpo o el objeto que necesito. Volumen qué es? ¿Cuánto espacio ocupa el cuerpo en el sistema? ¿Listo? Y ahí vamos nosotros construyendo lentamente el sistema. Ahora vamos a ver el peso. El peso también es un factor muy importante porque miremos ahora que el peso ya no es una característica normal, es una característica debida a la fuerza de atracción. Miren, el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Masa es qué cantidad de materia yo tengo, pero peso es con qué cantidad de fuerza me jala en la Tierra hacia el centro. ¿Listo? En la Tierra, como tenemos una gravedad constante, pues es la misma y el peso lo asumimos como la masa igual. Pero miren, aquí tengo yo, este astronauta tiene una masa de 120 kilogramos en la Tierra y en la Tierra la gravedad es aproximadamente de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, el peso es multiplicar la masa por la gravedad. Entonces el peso va a ser, vamos a colocar acá, peso. El peso de una vez es igual a la masa por la gravedad. Entonces aquí das 1200 newtons. Observe que newtons es una unidad diferente. Es una unidad de fuerza. ¿Listo? Y es lo que tenemos acá. El peso se expresa en fuerza. A pesar de que en la Tierra lo expresamos como kilogramos. Kilogramo es la cantidad de masa. Y el peso real son en newton. ¿Listo? Miren que cuando yo ese astronauta lo saco de la Tierra y lo paso a la Luna, tiene la misma masa. Él no se le ha caído un brazo, no se le ha caído una pierna, entonces sigue pesando lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la gravedad en la Tierra es diferente que la gravedad en la Luna. ¿Listo? Entonces miremos que el peso resultante es diferente en la Luna. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la gravedad en la Luna se ha vuelto más pequeña, lo que hace que entonces el valor de peso sea menor, lo que incluso me relaciona a mí la fuerza para realizar actividades. Por ejemplo, un salto aquí en la Tierra, con la energía que usted salta 1 metro, en la Luna usted salta 1 metro y va, con esa misma energía va a dar unos 20, 30, 40 metros hacia adelante o hacia arriba, con la misma fuerza, debido a que el peso es diferente. ¿Listo? Continuemos ahora. Tenemos la impenetrabilidad. ¿Listo? La impenetrabilidad es una característica que dice que un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. ¿Listo? Es decir, no pueden coexistir dos materias en el mismo espacio. Por eso es que cuando usted ve en este ejemplo, vemos aquí que cuando yo dejo caer una roca a un vaso de agua, miren que la cantidad de agua que sobra o que no es capaz de coexistir con la roca sale del sistema. ¿Listo? Eso supongamos que es un sistema impenetrable. ¿Por qué? Porque el agua no puede penetrar a la roca. ¿Listo? Y por eso no pueden coexistir y se riega, se rebosa. Ahorita supongamos que esto es una esponja. La esponja tiene huequitos, tiene poros. Entonces, cuando entra, el agua sí es capaz de permeabilizar o entrar por esos rotos y parece que coexistieran los dos en el mismo espacio, pero si vemos bien no es que estén ocupando el mismo espacio, es que en la esponja habían agujeros y el agua está entrando por esos agujeros. Por eso también ustedes cuando ven esas esponjas se hinchan a medida que absorbe más agua, porque el agua está entrando y está hinchando los espacios que habían vacíos.
En ese caso podemos hablar de impermeabilidad, impenetrabilidad como una propiedad general de la materia. Otra propiedad es la inercia, ¿listo? La inercia, como ya hablábamos, es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo, es decir, a quedarse quieto. Esta roca que está tratando de jalar nuestro amiguito tiene mucha inercia. ¿Por qué? Porque si ven que él está haciendo mucha fuerza para tratar de moverla y no la mueve, ahora si nuestro amiguito intentara jalar una roca más pequeña, probablemente la movería más. Entonces, la inercia de una roca más pequeña es mayor. Esto, su tendencia a permanecer en reposo es más pequeña. Entonces, siempre pensemos así. La masa es una unidad de cantidad de materia, ¿listo? Entre más masa haya, más fuerza debo aplicar para moverla. Eso indica que mayor inercia tiene. ¿Listo? Esas son las propiedades generales. Entonces, cuando nos hablan de inercia, es la capacidad o la tendencia que yo tengo o un cuerpo tiene a permanecer en reposo. ¿Listo? O también se oye decir de que yo iba en el carro y como llevaba tanta inercia cuando frené me golpeé. La inercia también es la tendencia que tiene a permanecer en movimiento. Entonces ustedes dicen, oiga, pero quieto, ¿cómo así que es la tendencia a permanecer en reposo o la tendencia a permanecer en movimiento? Lo que pasa es que tanto en reposo como en movimiento, las fuerzas que están actuando sobre usted son constantes. Entonces, al tener las fuerzas constantes, usted no las siente. Es como si usted no estuviera haciendo nada. Tanto en reposo como en movimiento, usted no está haciendo nada, no se está esforzando, porque las fuerzas externas que lo están moviendo lo mantienen usted. Bien, listo es, por ejemplo, el estado de estar en un auto. Usted cuando se monta un auto está sentado y está, parece que está en reposo y está quieto. Arranca el carro, usted siente un leve cambio, pero después cuando adquiere el movimiento, usted ya siente que otra vez está quieto. Eso es estado de inercia o eso es tener inercia, es decir, está en dos estados del movimiento, dos estados del sistema, pero en ambos usted tiene una sensación de quietud o una quietud momentánea. ¿Listo? La inercia es resistirse a cambiar eso. La inercia es resistirse, en el caso del reposo, a iniciar el movimiento y en el caso del movimiento, resistirse a detenerse. ¿Listo? Eso es inercia como tal. ¿Listo? Con base en eso, vamos a desarrollar entonces diferentes propiedades para que ustedes las vayan viendo. Aquellas características que permiten diferenciar un cuerpo de otro se o están avaladas dentro de la elasticidad, color, olor, sabor, dureza y brillo. Miren que aquí estamos mezclando propiedades subjetivas que son dependientes como el olor y el sabor, que son dependientes del receptor, con propiedades como la elasticidad, el color, la dureza y el brillo, que son propiedades que yo puedo medir y comparar con un estándar. ¿Listo? Entonces vamos a verlas. Vamos a ver cómo relacionamos esta etapa el día de hoy. Entonces, con base en eso nosotros tenemos la definición de los diferentes sentidos que nos permiten determinar propiedades específicas. ¿Listo? Entonces nosotros ya cuando vimos los sentidos vimos que cuando teníamos, por ejemplo, el sentido del olfato, nariz, color, vista, sonido, que algunas veces me puede indicar la fragilidad de algo, el oído, ¿listo? Y la textura que las puedo escribir con el tacto o el gusto. El sabor, pues sí, con la boca totalmente. ¿Listo? Además de eso, la elasticidad, miren, es la propiedad que hace que los cuerpos tiendan a recuperar su forma. Es decir, que cuando yo los aplaste, ellos vuelvan a formarse. O cuando yo cojo esa esponja y la apachurro, vuelva ya a adquirir su misma forma. Eso es ser elástico. Cuando algo no es elástico es que yo lo aplasto y él no vuelve a tener su propia forma. Yo lo deformo y él se queda quieto, ¿listo? Por eso el efecto general para una elasticidad son los resortes. Usted aplasta un resorte y él solito, puede que se demore o pueda que el movimiento sea instantáneo, pero él vuelve a tener la misma forma. ¿Listo? Eso es elasticidad. Veamos ahora dureza. La dureza es la resistencia que tiene a ser rayado. Y como yo les decía, la dureza está asociada con el quiebre o el rayón que hay a través de un sistema. ¿Listo? Y en este caso, por lo menos traemos como ejemplo al diamante, ya que estas diferentes formas de diamante solo se pueden obtener cortando diamante con otro diamante. ¿Listo? Entonces, por lo menos, si yo cojo esta madera
Cojo esta madera. Si yo la quiero cortar para darle otra forma, necesito conseguir algo más duro que la madera que tengo. ¿Qué sería algo más duro? Un cuchillo. El acero es más duro que la madera, entonces yo puedo cortarlo. Ahorita, para cortar acero, ¿yo qué necesito? Algo más duro que el acero. Entonces necesitaría yo, no sé, un diamante. ¿Listo? Y para cortar el diamante necesito algo más duro o igual de duro que el diamante, y es el diamante como tal. ¿Listo? Ahora, la última etapa que nos queda aquí es el brillo. ¿Qué es el brillo? Es la capacidad que tiene un cuerpo para reflejar luz. Entonces, luz llega y yo la reflejo. ¿Listo? Entonces, entre más brillo haya, entre más luz refleje, más brillante es. Esto comúnmente se da en los metales, porque los metales usted pule la superficie y entre más limpia esté, más los rayos llegan y se reflejan. ¿Listo? Entonces, brillo es una cantidad de luz emitida por el sistema y es una característica. Hay sustancias que absorben la luz y no la rebotan, entonces son opacas. Hay sustancias que llega la luz y la rebotan, entonces son brillantes. ¿Listo? Comúnmente por aquí tenemos una serie de monedas pulidas y ustedes pueden ver diferentes tipos de brillo. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué nos queda? Ya con todo eso nos quedan dos actividades, las dos etapas de preguntas que vimos acá. La primera etapa de el recurso que teníamos para las características específicas de la materia y el segundo que es las propiedades de la materia como tal. Hoy las alcanzamos a ver las dos porque son temas muy cortos y muy rápidos. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo, chicos? Colocarse al día con el desarrollo de esas actividades. Recordemos que ya nos acercamos a la finalización del periodo. ¿Listo? Que será en la segunda semana de diciembre, creo. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? ¿Tienen alguno de ustedes alguna pregunta? ¿No? Antes de que nos corten la grabación.